Hola, buenas noches. Esta es la investigación documental y de campo. Es el informe final. Mi tema es la desigualdad social. Soy Brenda Santillán. Espero que sea de su agrado esta presentación. Bueno, para comenzar, contamos con los objetivos. Saber en qué consiste la desigualdad. Las corrientes migratorias de México hacia Estados Unidos. ¿Cómo afecta la desigualdad en la población? ¿Qué consecuencia existe por la mala distribución de las riquezas? ¿Por qué estamos en un año donde no nos alcanza para nada? ¿Qué factores influyen en que México sea un país desigual? ¿Por qué México cuenta con mucha pobreza a nivel nacional? ¿Cómo afecta a la educación? ¿Y por qué no hay oportunidad de crecimiento? Sé que son muchos objetivos, pero la verdad no quise dejar ni uno atrás. Mi tema fue bastante amplio y yo creo que esta es una base de todo lo que estamos viviendo. Y bueno, voy a comenzar con la metodología. La metodología de esta investigación fue fundamental para obtener la base de la desigualdad. Esto me refiero a cuáles son sus orígenes, en qué año se tiene históricamente fecha y razón del comienzo de la desigualdad. Para ese dato me basé en un libro bastante bueno que justamente habla sobre el tema y se llama Desigualdad Social en México y el escritor es Carlos Tello. Para toda esta información me basé en fuentes de información confiable. Todo este camino tuvo comienzo el 9 de mayo del 2018 y está finalizando el 12 de julio del presente año. En la metodología conté con antecedentes, bases teóricas, bitácora de investigación. Realicé también una entrevista a dos ciudadanos. En ella resalté los puntos del objetivo, o sea, los que les mencioné anteriormente. Y por otra parte, realicé una encuesta a 10 personas sobre el tema. Y bueno, voy a empezar un poco con los resultados. Y este es un rápido concepto de la desigualdad social. Y bueno, la desigualdad social es también conocida como desigualdad económica. Es producto de una mala distribución de las riquezas en el país. Esto quiere decir que las riquezas normalmente se concentran en un grupo de personas que tienen recursos, bienes o para terminar más rápido las personas con mayor capital y es por ello que la demás población sufre de algún tipo de carencia, llámese laboral, desempleo, falta de sector de salud, mala distribución del campo agropecuario, entre muchas cosas otras. Vamos a ver un poquito de los orígenes. Bueno, los orígenes de la desigualdad comienzan en el México prehispánico y prevalecen hasta nuestros días. Esto nos indica que la raíz es desde la conquista de México por los españoles. Otro antecedente más cercano es de la independencia de México. Esto no mitigó la desigualdad, a pesar de los importantes avances en materia política y jurídica, ni aún durante el periodo juarista, que contó con un grupo de personas comprometidos con México y dispuestos a dar todo por su parte para que el país progresara. Tampoco se tuvieron avances importantes en el término de una mejor distribución de las riquezas y del ingreso. En aquel tiempo regía el peonaje, la leva y la casta. Precisamente esto conllevó al estallido de la Revolución Mexicana en 1910, que sus principales bases fueron el cambio. Siempre que hablemos eh, de una revolución, es un cambio de las grandes desigualdades de la distribución de las riquezas y el ingreso. Se dieron las famosas demandas del sufragio efectivo, no reelección, y se agregó otro antecedente por millones de mexicanos, tierra y libertad. Bueno, voy a explicar cómo nos afecta un poco la desigualdad a nosotros como ciudadanía. Eh, Claramente este fenómeno nos afecta de manera brutal, es decir, porque ahora cada vez la situación no nos alcanza para las necesidades de los hogares, que en las últimas décadas la economía no ha mejorado, sino todo lo contrario, hay mucha falta de oportunidad, de desempleo y de educación. Estamos en una etapa donde, como explico, ni siquiera nos alcanza para nada. Tenemos que dividir los gastos entre los integrantes de la familia, saber cómo vamos a repartir bien el dinero o los ingresos que tenemos. Es por ello que todo esto es como una base. Ahorita un poco más adelante les explicaré el resto de la situación. Bueno, entonces vamos a ver un poco sobre las consecuencias, que es otro resultado. Está con ellas el desempleo, la pobreza, la educación, las oportunidades, la migración, delincuencia y alimentación. Estas son algunas consecuencias en base al tema. Aquí podemos apreciar unas imágenes que justamente hablan sobre eso. Y bueno, vamos a ver unos datos alarmantes de México.
A nivel nacional, los estados con mayor índice de pobreza son Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México. México se encuentra en el 25% de los países más desiguales de América Latina. Nuestro país es la decimocuarta economía del mundo. Hay 53.3 millones de personas viviendo en la pobreza. En términos de renta y capital, la riqueza mexicana se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas que se han beneficiado del poco crecimiento económico del que ha gozado México en las últimas décadas. Bueno, vamos a hablar igual un poco sobre la migración. Como ya sabemos, las corrientes migratorias de México a Estados Unidos siguen vigentes, a pesar de la opresión que viven los mexicanos en el país vecino. Pero como tiene una ventaja y una desventaja, es por eso que muchas familias, y más del norte o de las fronteras, por falta de recursos tienen que emigrar. Y no solo nos enfoquemos hacia Estados Unidos, sino hay muchas comunidades indígenas que vienen aquí a la capital de México para conseguir el sueño, para tener mejor ingreso. Y que toda la mayoría de las personas sabemos que eso nunca sucede, ya que aquí tenemos estándares de mucha discriminación por parte de la ciudadanía, y esto hace que las personas de bajos recursos o de origen indígena no encuentren un trabajo digno. Bueno, voy a hablar un poco de la pobreza extrema. Y como ya indicamos, las comunidades más pobres siguen padeciendo de esta crisis. O sea, si nosotros padecemos, imagínense, las personas pobres obviamente no tienen para nada. La falta de crecimiento de estudios ha provocado que el país se sumerja en una pobreza extrema. Esto conlleva a que al no tener estudios, la gente de campo o gente indígena no tienen derecho siquiera a tener un trabajo digno, o tener un hogar en buenas condiciones, o tener alimentación 3 veces al día. Implica muchos factores. Pero bueno, y se llama así porque muchas personas no tienen siquiera la capacidad de comer 3 veces al día o de alimentarse. Es lo que les decía. Esto conlleva otro factor, que es la malnutrición. Otra consecuencia es que el país ha dejado de invertir a las comunidades campesinas, vendiendo las hectáreas y las riquezas de México a empresas extranjeras y transnacionales. Es lamentable que en México cuente con los recursos para salir adelante y sean vendidas a manos extranjeras. Claro, este es otro factor, ¿no? Que en vez de que les dé trabajo a las personas indígenas, prefiere vender lo que es de México a manos extranjeras o transnacionales, ya que el país, claro, es muy vasto, cuenta con muchísima riqueza, y riqueza de alimentaria para salir adelante. Contamos con bosques, selvas, contamos, claro, también con un desierto. O sea que en el país hay de todos los climas para que las condiciones sean mejor. Y bueno, voy a hablar igual un poco de los salarios mínimos. No podía hacer falta en este resultado los famosos salarios mínimos en México. Exactamente, el salario mínimo en el 2018 está en 88.34 pesos, unos 2.400 haciendo las cuentas al mes. Esto conlleva a pensar, ¿realmente alcanza? Y la respuesta claramente será que no. Es obvio que muchas familias subsisten con esa cantidad de burla, que tienen que sacar a los niños adelante y a sus familias. Tienen que dividir esa brutal cantidad en alimento, escuela, gastos y necesidades y muchas cosas para subsistir. Bueno, igual me atrevo a hablar un poco de los combustibles. En este año claramente nos enfrentamos a una alza del combustible elevado. Estamos en una etapa que el litro de gasolina está en la cantidad de 20 pesos. Esta alza es porque México exporta más del 50% de la gasolina y el 25% del gas que consumimos. Este mal desequilibrio provoca el gran aumento del combustible, y esto a la vez nos perjudica a nosotros como consumidores y productores. Es por ello que en este año la gasolina incrementa y el gas que utilizamos en nuestros hogares. Bueno, esto es un poco de la conclusión. Para llegar a esta conclusión, tras semanas de investigación, lo más relevante es que debemos consumir para que el país produzca. Dejemos a un lado los prejuicios y ayudemos a los que menos tienen. Esta investigación me ayudó a cambiar a manera de ver las cosas, a ser un poco más flexible a toda esta crisis que estamos viviendo. Pero
pero como ciudadanos tenemos que apoyarnos. Gracias a todas las personas que me ayudaron a realizar las encuestas y las entrevistas. Y pues en realidad tenemos que afrontar en que México está sumergido en una etapa de crisis, desempleo y mala educación, pero no nos queda más que seguir adelante. Estas fueron algunas de las entrevistas y de las encuestas que realicé. Esta es la primera, espero la puedan leer. Y estos fueron los resultados. Este es de Isabel Ortiz, es de la Ciudad de México, tiene 47 años, es estilista y su nivel de estudios es bachillerato técnico. Este es otra entrevista, es Javier Santillán, Ciudad de México, edad 67, ocupación empleado, nivel de estudio secundaria. Estos son algunos datos de las encuestas obtenidas y igual espero les puedan dar una ojeada. Y bueno, así rápidamente. Y bueno, tengan un bonito día, les deseo mucho éxito a todos y muchas gracias por prestar atención a esta entrevista. Gracias.